Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Somos integrantes del grupo 2 y hoy vamos a hablar sobre la hormona vasopresina. La hormona vasopresina también es conocida como la hormona antidiurética, que es una de las hormonas esenciales en el control de la osmolaridad del plasma y la presión arterial. También es una hormona muy importante en la respuesta al estrés fisiológico y psicológico, ¿no? Por ejemplo, con la respuesta al choque o al trauma, ¿no? Van a producir la hormona peptídica, que surge del hipotálamo, como muchas otras hormonas, ¿no? Núcleos supraópticos y paraventriculares, y transportada por la neurofinísima a la hipófisis posterior, que es la neuropófisis. Como pueden ver en la imagen, aquí está el núcleo supraóptico, y por acá está el núcleo del paraventricular, ¿no? La mayor cantidad de vasopresina está ubicada en la hipófisis posterior, y de aquí se va a liberar hacia la sangre. Sin embargo, también hay una pequeña parte de esta vasopresina que va a viajar a la hipófisis anterior y va a facilitar la liberación del ADH y la activación del eje del hipotálamo de la hipófisis suprarrenal. De manera que gracias a la hipófisis anterior va a activar otra vía completamente diferente de la estrés, ¿no? Que eran los glucocorticoides. ¿Y qué es lo que va a causar la vasopresina? ¿Cuáles son los estímulos responsables de que se empiece a liberar esta hormona, ¿no? Hacia la circulación? Pues son los cambios fisiológicos, como se muestra aquí, ¿no? Cambios fisiológicos, como el cambio de la osmolaridad, ¿no? Se dice que normalmente la cantidad de solutos debe estar controlado, siempre deben estar controlados todo el tiempo. ¿Por qué? Porque si no las células se van a empezar a hinchar y también se pueden deshidratar. Y esto puede producir la muerte, ¿no? Nos lleva a la muerte. La osmolaridad normal del plasma es de 285 a 295 miliosmólisis, ¿no? Por kilogramo y de agua. También hay cambios en la presión arterial. Los cambios de la presión arterial son de manera fisiológica, ¿no? Cuando mantenemos una presión normal, la vasopresina no va a cambiar, se va a mantener. Pero cuando la presión arterial empieza a bajar de manera importante, ahí lo van a censar, ¿no? Con todos los sensores que están en nuestro cuerpo. Y vamos a tener la bifurcación de la carótida y numerosos receptores que son de la presión de la circulación pulmonar, ¿no? También hay otros como de menos importancia, como las catecolaminas, ¿no? Que son es de la noradrenalina directamente, que puede activar estos núcleos igual que la dopamina. También hay otros neurotransmisores como el gluconato, que también es de menor importancia. Y otros procesos como el dolor, infecciones, algunos tipos de cáncer, principalmente el cáncer de las células pequeñas del pulmón. Puede hacer que se produzca también ahí mayor cantidad de vasopresina o que también que se libere una mayor cantidad de esta misma vasopresina, ¿no? ¿Cuáles son las funciones que va a cumplir la vasopresina? Va a sintetizar, dice, como prohormona a las neuronas magnocelulares de los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo. También va a regular la síntesis y la liberación de la vasopresina secundaria, según estímulos osmóticos y no osmóticos. La regulación osmótica, dice que es la hiperosmolaridad, es uno de los principales estímulos para la liberación de la vasopresina. Esta es sensada por osmorreceptores centrales y también los periféricos. La regulación no osmótica. La hipotensión, como sabemos, hipotensión es la disminución, ¿no?, de la tensión. Disminuye el volumen intravascular. Son los principales estímulos no osmóticos que inducen a la síntesis de la liberación
de vasopresina a través de receptores de estiramiento, ¿no? Como se puede ver en la imagen. Esta es una osmosis inversa, que se encuentran en la aurícula izquierda, el arco aórtico y seno carotidio. Los efectos de la vasopresina lo que va a hacer es la osmorregulación y mantenimiento de la normovolemia, ¿no? Efecto antidiurético mediante su interacción contra los receptores B2. También va a mantener ritmos circadianos de sueño y regulación de temperatura, ¿no? Como lo estoy explicando, la temperatura pues, se tiende a subir o bajar, ¿no? Pero normalmente no afecta a la vasoconstricción, a la vasopresina, perdón. Y la vasoconstricción también, ¿no? El secretagogo del ACTH, como lo estaba mencionando, el ACTH. Y la liberación del factor de von-Willebrand, que es la desmopresina. Y por último, la agregación plaquetaria, ¿no? Doy pase a mi compañera. Con todos, continuando con la exposición, y voy a hablar acerca de la patología. Una de las patologías que voy a tocar es la diabetes insípida. ¿Qué es la diabetes insípida? Es la patología en la que la hormona vasopresina no puede realizar su función. Del por qué la hormona vasopresina no puede realizar su función, tenemos dos razones. La primera razón es que el hipotálamo no está produciendo la vasopresina. Esta va a ser denominada como la diabetes insípida central. La segunda razón es la diabetes insípida nefrogénica. ¿Qué es lo que sucede acá? Acá el hipotálamo sí produce vasopresina y la produce en demasiada cantidad, pero por alguna razón el riñón no responde. O sea, el hipotálamo produce y produce la vasopresina, pero el riñón le ignora. Continúa, por favor, compañera. Ahora, las causas. Tenemos dos, las congénitas y las adquiridas. En las congénitas, acá algo está sucediendo, ¿no? Por alguna razón, uno no puede producir esta hormona vasopresina, ya sea porque algo no se formó bien en el hipotálamo o en la hipófisis, o algo no se formó bien en los riñones, ¿no? Entonces, por ese algo que no se formó bien, lo que va a suceder es que no va a haber respuesta ante esta hormona. Luego tenemos las adquiridas, ¿no? Acá puede ser causado por traumas, ¿no? Directamente sobre la neurohipófisis o el hipotálamo, ¿no? ¿Qué hace que se mueran las células que producen la vasopresina? Luego tenemos las infecciones de la neurohipófisis o hipotálamo. Luego tenemos los medicamentos, ¿no? Como el consumo de cloruro de litio, que se utiliza para el trastorno bipolar. Siguiente, por favor, compañera. Ahora, vamos a hablar acerca de las consecuencias. Acá lo que sucede con un paciente con diabetes insípida es que va a orinar entre 3 a 20 litros por día. Y, por lo tanto, al perder gran cantidad de líquido en la orina, lo que va a generar en este paciente es demasiada sed, ¿no? Así como pierde, necesita recuperar los líquidos que ha perdido. Entonces, tienen que ingerir entre 3 a 20 litros de agua al día. Luego, tenemos la nocturia. ¿Qué va a suceder acá? El paciente tiende a levantarse varias veces en la noche para poder eliminar todos esos litros de agua que ha ingerido, ¿no? Y la orina va a ser muy diluida, con poca cantidad de solutos, ¿no? Entonces, al estar perdiendo gran cantidad de agua, estos pacientes pueden tener una patología en el exceso de la cantidad de sodio. Si no repones las pérdidas de agua, sufrirás deshidratación, hipernatremia o hipovolemia. Siguiente compañero, por favor.
acá, tratamiento. El tratamiento para la diabetes insípida central tenemos la desmopresina, ¿no? Que es un agonista de los receptores beta 2, que actúa igual que la vasopresina, y luego también tenemos lo que son los diuréticos. Ahora, el tratamiento para la diabetes insípida nefrogénica. Tenemos los diuréticos diacílicos y los antiinflamatorios más esteroideos. Los diuréticos diacílicos lo que hace es que estabilice el receptor de vasopresina y hace que los pacientes orinen menos, ¿no? Y lleven una vida normal. Muchas gracias. Bien, continuando con la exposición, voy a explicar sobre los receptores. Estos se van a identificar con la letra V y luego con un número. El B1 se localiza en el cerebro, vasos sanguíneos, plaqueta e hígado y por otros tejidos del cuerpo. El resultado de 1 va a estar acoplado a la proteína GQ y su función más importante va a ser la vasoconstricción. Además, va a aumentar la función de las plaquetas y también del sistema inmune. En el hígado va a generar que se libere más los factores de coagulación, además que se libere la glucosa de la sangre, es decir, va a empezar a generar toda una reacción para defenderse de posibles daños que pueda tener el cuerpo, aumentando la presión arterial para que llegue la sangre a todas las partes del cuerpo, haciendo que las plaquetas y los factores de evolución trabajen más para tapar cualquier hemorragia que exista y evitando que se deshaga la persona que esté sufriendo y que la glucosa se transfiera al plasma para que todas las células tengan una gran cantidad de energía y ninguna se nos vaya a morir. En caso del receptor B2, este es uno de los receptores mucho más específicos en el riñón, siendo el principal receptor que se va a encargar de controlar la osmolaridad, siendo la función fisiológica de la hormona antidiurética o vasopresina. Va a tener en el túbulo contorneado distal y colector del riñón. Va a estar acoplada a una proteína GS, por lo que va a aumentar la MP, ciclio y la proteína SAP. Y se va a encargar de reabsorber agua libre o también controlar el agua sin sodio. El receptor B3 está en el sistema nervioso central y modifica muchas conductas muy similares a la oxitocina. Y también está en la hipófisis. Este es el receptor que está encargado de controlar que cuando nosotros liberemos vasopresina, también se libere ACTH y active el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal en el control del estrés. Y va a ser un importante neuromodulador. Por último, la vasopresina también se acopla a otros receptores en el cuerpo, como por ejemplo los receptores de vasopresina y oxitocina purinérgicos, es decir, la vasopresina puede generar analgesia al acoplar a los receptores de oxitocina y purinérgicos, causando también contracciones del músculo liso del útero, por lo que se puede generar contracciones e incluso trabajo de parto, además también de generar secreción de leche, muy similar a las funciones de oxitocina. De hecho, la vasopresina y la oxitocina también tienen la misma finalidad por el receptor de oxitocina. Gracias.